El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu próximo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. La vida eterna. De alguna forma, este joven, como dice Mateo capítulo 19, Marcos 10 dice que era un rico, y Lucas 18 dice que era un principal. Parece ser un hombre joven que por herencia no solo había heredado el dinero, sino también el puesto social, un principal de los judíos. Vino, inclinó su rodilla y dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? En Mateo 19 podemos leer cómo este joven preguntó: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? En Lucas 18 nos dice que este principal preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener esa vida de la cual él había huido, de este jovencito, desde su familia? Porque el Señor había prometido la vida a todos los que cumplieran todos los mandamientos. El Señor dijo: si alguien cumple todos los mandamientos del Antiguo Testamento, entonces tendrá la vida eterna, la vida. Pero hay un problema con nosotros. La promesa está en los mandamientos, sí. La ley nos trajo la promesa, pero la ley no cumplió la promesa. Esa promesa se cumplió cuando un hombre, el único que jamás cumplió toda la ley de Moisés, era Jesucristo, el Hijo de Dios. En el momento que Jesucristo cumplió la ley, como Él dijo en Mateo capítulo 5, Él dijo: no pensáis que he venido a quitar la ley, he venido para cumplirla. Nosotros cristianos que creemos en Jesucristo, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos bajo la gracia. Y es imposible ser cristiano
a no ser que estés bajo la gracia de Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo la que nos rodea, como dice Salmo 32, la que va delante de nosotros, la que nos sigue, la que nos llena. O como dijo el apóstol Pablo, que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Nosotros necesitamos la gracia, la infinita, eterna gracia de Jesucristo. La gracia nos garantiza el perdón y también la gracia nos da acceso para que una y otra vez podemos regresar al corazón de Dios el Padre. Si tú sacas a un pez del agua, antes o después el pez muere. Y si tú sacas a un cristiano de la gracia, también un cristiano muere en su gozo, en su entrega. Es imposible seguirle a Jesucristo sin la gracia. La gracia de Jesucristo que nos dio acceso, que nos dio perdón, que nos transmitió la justicia, como dice Romanos 5, para que en Cristo Jesús la gracia gobierne a través de la justicia. Nosotros necesitamos la gracia de Jesucristo, como el aire para respirar. La gracia es el aire para nuestro espíritu. Y este joven que encontramos en Mateo capítulo 19, Marcos 10 y Lucas 18, él vino para preguntar, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Una pregunta que muchos de nosotros nos ponemos hoy. ¿Qué tengo que hacer para ser aceptado delante de Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y aquí el Señor Jesucristo con este joven nos enseña cómo uno puede ser salvo, cómo uno puede ser salvado, recibir la vida eterna. Este joven preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. Aquí, como algunos dicen, este versículo significa que Jesucristo dijo que Él no era Dios. Tienes que saber algo de Jesucristo y su naturaleza. Jesucristo, en su preexistencia, es llamado el Verbo. Logos en griego, dabar en hebreo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios y hombre a la misma vez. Perfecto Dios, perfecto hombre. 100% Dios, 100% hombre. Yo sé que es un misterio, pero la fe comprende esos misterios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino para ser siervo. Él vino para ser el Cordero de Dios. Él no vino para que tú le sirves, Él vino para servir, como Él dijo en el Evangelio de Lucas. Para servir, para buscar lo que se había perdido, para salvarlo. Jesucristo, Él es Dios, absoluto. En un momento, cuando estuvieron en Capernaum, 4 amigos trajeron a uno que era paralítico. Como no podían entrar a la casa porque todo el pueblo estaba delante de la casa, ¿qué hicieron los 4? Subieron al tejado, abrieron el tejado, dejaron bajar con cuerdas a este paralítico y Jesucristo le dijo, hijo, no temas,
tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban sentados dijeron, este está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón, era Dios que le estaba hablando. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué pensáis esas cosas en vuestro corazón? Entonces dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu cama, vete a casa? Y Jesucristo dijo, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar los pecados, le dijo, y a ti te digo, levántate y vete a casa. Ahí Jesucristo nos demostró que Él es Dios. Él es hombre sintiendo compasión y es Dios cambiando la situación. ¿Por qué me llamas bueno?, dijo Jesucristo. Solo hay uno que es bueno. Es Dios, el Padre, en el cielo. La razón por que vine a esta tierra era para darle gloria a Dios. Él es bueno y para siempre es su gracia. Mas, si quieres entrar en la vida, es interesante que el joven dijo, yo quiero tener la vida, y Jesucristo dijo, entrar en la vida. Y es interesante que este joven buscaba la vida eterna, pero Jesucristo habla de la vida, entrar en la vida. Momento, yo pensaba que yo ya tenía vida porque existo. No. Una cosa es existir y otra cosa es vivir. La vida, la verdadera vida, y eso probablemente me van a comprender solo aquellos que conocen a Jesucristo. Yo también hubo un tiempo en mi vida que no tenía idea, ni de la Biblia, ni de Jesucristo, ni del reino, nada. Pero, por la gracia del Señor, Él me acercó y Él me dio la vida eterna. Y me di una cosa cuenta, que sin Jesucristo existimos, pero con Jesucristo vivimos. Es interesante que este joven pidió la vida eterna, pero Jesucristo habló de la vida en sí. La vida eterna, claro, existe, pero la vida eterna no empieza cuando uno muere. El apóstol Juan tiene razón cuando dice, hemos recibido la vida ahora. La vida eterna se recibe ahora. Si tú confías en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él ahora te da la vida eterna. No después, ahora. Mas si quieres entrar en la vida, interesante. Si quieres entrar en la vida, luego, a lo largo de Mateo capítulo 19, Marcos 10 y Lucas 18, Jesucristo nos habla de entrar en el reino. El Señor Jesús asocia todo, la vida eterna, la vida y el reino. En el mismo momento lo asocia y Él lo comprime diciendo, si quieres ser perfecto, sígueme. El joven dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? La vida eterna tienes que saber que, así como término, aparece en el Salmo 133. La vida eterna que Dios envía, donde los hermanos viven
en armonía. Los judíos conocían el concepto a través de la revelación de la palabra de Dios, de la ley. Conocían que existía la vida eterna. Pero hasta entonces era un misterio cómo entrar, cómo recibir la vida eterna. Luego, el apóstol Juan, él nos enseña que la vida eterna es la persona de Jesucristo. Jesucristo es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Jesucristo dijo: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sabes lo que es gracioso? Si tú le preguntas a Jesucristo como judío, conforme a la ley, Él te contesta conforme a la ley. Este joven dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Jesucristo dijo: ¿hacer? ¿De acuerdo? Cumple la ley, sus mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles de ellos? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu próximo como a ti mismo. Y el joven le contestó: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Esa palabra que me falta en griego, hystereo, de ahí viene la palabra ser histérico. Hystereo significa sentir un vacío. Esa palabra, en la literatura griega, se usaba cuando una mujer había dado luz a un bebé. Ella sentía un vacío. Cuando el niño nacía, en su cuerpo sentía un vacío, pero en su corazón una llenura. Porque una cosa es tener el bebé en su vientre y otro es tenerlo en su corazón. Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? La ley de Moisés fue dada por Dios. En Salmo 19 dice que la ley es perfecta. Y en Romanos capítulo 7 dice que la ley es buena. Pero nosotros cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley. O como dice Romanos capítulo 10, versículo 4, cuando dice: porque el fin de la ley, el telos, la meta de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando una persona le sigue a Jesucristo, en los ojos de Dios es como si hubieras cumplido toda la ley. Yo personalmente, a mí me encanta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. A mí me encanta, me apasiona realmente. Me encanta estudiarlo, escudriñarlo y aprender. Algunos dicen: no, yo no quiero el Antiguo Testamento, yo vivo bajo la gracia. Bueno, estás equivocado, pero es igual. Déjame enseñarte, mira. Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, 37 al 39, si alguien cree en mí, como dicen las Escrituras, río de agua viva saldrán de su vientre.
las Escrituras. ¿De qué Escrituras estaba hablando? ¿Del Nuevo Testamento? No, todavía no estaban escritas. Toda la Biblia, los 66 libros, 39 de ellos en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios. Pero nosotros cristianos tenemos otra relación con la ley. Déjame explicarlo con una cosa que aprendí hace un tiempo. La ley es buena, dice Romanos 7. La ley es perfecta, dice Salmo 19. Pero hay un problema. Cuando la ley viene a mi vida, pierde el poder. Y lo perfecto, lo bueno que es la ley, en mí, en mi carne, provoca el pecado, como dice primera carta de Corintios, capítulo 15. La ley es perfecta, sí. La ley es buena, por supuesto. Pero cuando la ley tiene contacto con mi carne, la ley que es buena provoca en mi carne, o mi carne reacciona de una forma mal. La ley es buena, pero nadie puede cumplir la ley. 613 mandamientos, nadie puede cumplirlos. Santiago dice que si fallas en uno, has fallado en todo. Y el único que jamás falló en ningún único mandamiento fue Jesucristo. Hace tiempo vi un documental sobre diferentes peces y aprendí una cosa, que delante de la costa de Perú hay unos peces que solo existen ahí, en una gran profundidad, que es una delicatez en muchos sitios del mundo. Hay otras clases de peces que se encuentran solo en la Vizcaya, en lo profundo de la Vizcaya. Pero en ese documental explicaron también sobre un pez que se llama en español pez globo, que es también una delicatez en Japón. Pero hay un problema. Ese pez es muy rico, pero hay un problema. Es venenoso. Si tú no sabes arreglar ese pez, el veneno que contiene mata a la persona. Sobre el año 1956, en Japón, muchísima gente murió porque cazaron mucho de esos o pescaron mucho de esos peces. Y hay que saber hacerlo, hay que saber sacarle el veneno. El pez es rico, pero contiene el veneno. Hoy por hoy, el Estado japonés solo permite a cocineros que hayan estudiado cómo hacer ese pez, preparar el pez. Si tú no tienes el certificado del Estado, no te permiten que tú prepares en un restaurante o en casa ese pez. Porque el pez es bueno, pero si no sabes sacarle el veneno, te mata. Cuando yo leí eso, me acordé de la ley de Moisés. La ley es buena, pero cuando se encuentra con tu carne, con mi carne, nos mata. Y Jesucristo, Él no dijo, he venido para quitar la ley. No. He venido para cumplirla. Cuando Jesucristo vino a la tierra y vivió esos 33 años y medio, desde su nacimiento hasta el momento que fue crucificado y murió, Él
como persona, nunca había quebrantado ni un mandamiento, ni con sus sueños, palabras, sentimientos, de ninguna forma. Jesucristo es la única persona que jamás ha pecado. Jesucristo es el único. Porque solo por un pecado de Adán y Eva entró la muerte, la injusticia, la destrucción, la esclavitud. Pero como dice el apóstol Pablo, si por un pecado de una persona entró la destrucción, también funciona el lado opuesto. Que si una cosa funciona de una forma, opuesto también funciona. Y si Dios encontraría a una persona que viva perfectamente, entonces esa destrucción, esclavitud, muerte, injusticia que vino a través de Adán, si Dios el Padre dijo, si yo encuentro a uno, si yo solo encuentro a uno que viva perfectamente, entonces yo puedo, como nosotros decimos, darle la vuelta a la tortilla. Pero en el profeta Ezequiel capítulo 22, 30, dice que Dios el Padre no encontró ni uno. Él buscó, pero no encontró a nadie. Por eso, Dios el Padre tomó la iniciativa, enviando a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo, el Verbo eterno, se convierta en hombre, en verdadero hombre. Jesucristo no es el Dios que se revistió de hombre. Jesucristo tampoco es el hombre que se convirtió en Dios. No, 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 no. Jesucristo en su preexistencia es Adonai, Dios. Pero cuando vino a la tierra, Dios el Padre le preparó un cuerpo, como dice Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7. Y Jesucristo vivió la vida perfecta. En el momento que Jesucristo vivió esa vida perfecta, Jesucristo cumplió la ley. Y en el momento que Jesucristo cumplió la ley, era como uno de esos cocineros japoneses. Le sacó al pez bueno el veneno. Y Jesucristo le sacó a la ley, le sacó la destrucción. Por eso no hay ninguna condenación de parte de la ley sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Y como dice Romanos 8, ¿quién es el que va a condenar? Si es Dios el que perdona, el que justifica. Por eso, en la persona de Jesucristo se comprime, se concentra toda la vida, el perdón, la vida eterna. Este hombre dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? ¿Sabes que la ley religiosa, y cuando hablo de la ley, no estoy diciendo que tengo algo contra la ley. No, 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 no. No, no. Un día, un escriba vino a Jesucristo y le habló y dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Y oye lo que dice el intérprete de la ley. Atención. Lucas 10, versículo 25. Es que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Te das cuenta? Otra vez la misma pregunta.
Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y ahora oye esta frase, ¿cómo lees? Jesucristo no dijo ¿qué lees? Él no dijo ¿cuánto lees? Él dijo ¿cómo lees? Quiero preguntarte una cosa, querido oyente cristiano. ¿Cómo lees tú? ¿Cómo lees? ¿Con los ojos de la gracia o de la ley? Jesucristo no dijo ¿qué lees? Tampoco dijo ¿cuánto lees? Él dijo ¿cómo lees? ¿Cómo lees la Biblia? Por eso, cuando yo leo ahora la Biblia, no leo de una forma religiosa, bajo la ley, bajo la necesidad de cumplir los mandamientos. Porque el temor de Dios, la santidad de Jesucristo por su gracia, es obra del Espíritu Santo que te lleva a la santidad. Una cosa es cumplir los mandamientos y otra cosa es ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te transforma, se cumple el versículo donde dice, y yo escribiré mi ley en sus corazones. Tú y yo que creemos en Jesucristo, estamos bajo la gracia. Sí, absolutamente. Pero, bajo la gracia, la ley no es un maestro, no es algo que tú tienes que cumplir. Jesucristo cumplió para nosotros la ley. Este joven le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesucristo dijo, mira, ya que me preguntas como un judío, déjame contestarte como un judío. Guarda los mandamientos. Él dijo, sí, pero ¿cuál? Y Jesucristo, de los 10 mandamientos, tomó la segunda parte, que son los mandamientos que describen la relación entre hombre y hombre. Los primeros mandamientos de los 10 mandamientos describen la relación entre el hombre y Dios. Si quieres explicarlo así, la segunda parte de los 10 mandamientos es un poco más fácil de cumplir que la primera parte. Y el Señor dijo, cúmplelo y tendrás la vida. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Pero qué me falta? Algo me falta. Yo sé que algo me falta. Y entonces dijo Jesucristo esto. Mateo 19, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, imagínate, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Dónde está la perfección? ¿En que uno lo venda todo? No. La perfección, o como dice esa palabra teleios, la madurez, la meta, la cumple uno cuando le sigue a Jesucristo. Este hombre estaba atado a sus riquezas. Pregunta, ¿Jesucristo le dijo a Pedro que venda todo lo que tenga? No. ¿A qué no? Jesucristo le dijo a Marcos, a Juan, a Natanael, a todos los otros discípulos que vendan lo que tengan. No. ¿Por qué se lo dijo a este joven? Porque este joven estaba atado por las riquezas. Y una cosa es que tú tengas las riquezas y otra cosa es que las riquezas te tengan a ti. Y él dijo, ¿sabes? Si quieres ser perfecto, despójate de todo eso. Ven conmigo. Sígueme. Y dice la Biblia que el joven, oyendo esto, se fue triste,
porque tenía muchas posesiones. Y Jesucristo dijo, de cierto digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La riqueza no es ningún problema para el Señor. Es el corazón que provoca algunas veces la riqueza. Aquí Jesucristo no está hablando de un ideal del socialismo o del comunismo. No. La Biblia dice en los Proverbios claramente que el que trabaja duro, que disfruta de lo que trabaja. Si tú trabajas duramente, tú te lo mereces. Mereces todo lo que tú trabajes. El Señor dice, disfruta de todo lo que tú trabajes. Si tú trabajas duramente, te lo has ganado, te felicito y te digo, disfrútalo. Si tú luego quieres hacer bien a otras personas, está libre en tus manos. Pero tú no eres más santo porque eres pobre y tampoco eres más bendecido porque tienes mucho. Ambas cosas son extremos. Yo he oído decir que si eres pobre, eres santo. No, pues estás muy equivocado. Porque santidad no tiene que ver con el dinero, sino con el corazón. Y si tienes mucho, he oído otros, es porque eres muy bendecido. Bueno, honestamente tampoco es un extremo. Porque no hay tesoro más grande. Jesucristo tuvo razón. Si quieres ser perfecto, si quieres de verdad vivir la vida verdadera, deja todo esto, toda distracción, todo peso, toda nube que te ennubece y sígueme. Ven, sígueme. El joven no quiso. ¿Sabe lo que es interesante, querido oyente? Solo una anécdota, solo un pensamiento. ¿Sabías que este joven podía haber sido aquel que hubiera sustituido a Judas? Si este joven hubiera hecho esto y seguirle al Señor Jesús, quién sabe si mejor hubiera sido aquel apóstol, discípulo y testigo de su resurrección, que luego iba a ser una de las columnas de la iglesia. ¿Quién sabe? La Biblia dice que no. Se fue triste. Se fue triste. Él vino con gran alegría, pero se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Mejor dicho, las posesiones le tenían a él. Y el Señor dijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios cuando uno lleva tanto equipaje. Cuando uno lleva tantas cosas encima, qué difícil. Y dice el Señor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Es un término interesante porque en Jerusalén, cuando tengas la posibilidad de ir conmigo a Jerusalén, te enseñaré un lugar que le llaman el ojo de la aguja. Y era una puerta. No es la puerta original, pero
era semejante a la puerta que había antiguamente en Jerusalén. De noche, las puertas se cerraban. En Jerusalén, en Jericó, en Ascalón, en todo lugar se cerraban de noche las puertas, las grandes puertas. Y no se abrían hasta que no salía el sol verdaderamente. Pero, por seguridad, muchas veces a la derecha y a la izquierda, había como una puerta pequeña. Tan pequeña que un hombre puede pasar fácilmente. Pero un hombre sin gran equipaje. Y también incluso un camello podía pasar por esa puerta, que era un túnel. En verdad era un túnel de 4 o 6 metros de longitud. Y si tú venías tarde a Jerusalén y no podías entrar por la puerta grande, porque ya estaba cerrada, si tú querías estar en seguridad, podías entrar por esa puerta, pero sin llevarte equipaje. Porque esa puerta era estrecha y tú puedes pasar. Incluso un camello podía pasar. Pero había un problema. El camello no podía llevar ninguna mercancía. Quiero decirte una cosa, que tú no traes los tesoros al reino. Es el reino que es el tesoro. Y si tú querías entrar por esa puerta, tenías que despojarte de todo para poder entrar por esa puerta. Por eso dijo Jesucristo, qué difícil entrarán al reino de Dios. Y ahora oye lo que dice Lucas 18. Los que confían en las riquezas. El Señor no tiene ningún problema que tú tengas riquezas. Pero qué difícil es a los que confían en las riquezas. A los que confían. La verdadera confianza descansa en el amor de Dios, en la persona de Jesucristo. Y a lo mejor en este momento tú no tienes todo lo que estás deseando, pero una cosa te digo, que si de verdad vives con el Señor, tienes todo lo que necesitas. Porque el Señor se convierte en tu pastor y nada te faltará. Por eso Jesucristo le dijo, ¿quieres ser perfecto? Mira, ven. Déjalo todo. Pero él se fue. Él se fue muy triste, como dice Lucas 18, muy triste. Porque era muy rico. Que tú seas rico no es ningún problema. No es ningún problema que seas rico. Si eres rico, dale las gracias a Dios. Pero quiero decirte una cosa, que verdadera riqueza viene por tu relación con el Señor. Algunos dirán, no me lo puedo imaginar. Bueno, te comprendo que no lo puedes imaginar, pero es así. Toda persona que de verdad ha conocido a Jesucristo ha encontrado ese tesoro, como dice Mateo capítulo 13. Ese tesoro en el campo. Lo escondió de nuevo y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro. Jesucristo es la persona más impresionante, más preciosa que existe. Jesucristo, el Hijo de Dios, completamente Dios y completamente hombre al mismo momento. Y nadie es como Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él está la vida. En Él está el perdón. Jesucristo es la fuente de la vida.
Es el camino que nos lleva a la vida. Es la razón de la vida. Es la meta de la vida. Y en Él se concentra toda la vida. La vida bajo la gracia, la vida eterna, la vida con Dios. Este joven se fue, triste, muy triste, porque no le encantó lo que dijo Jesucristo. ¿Sabes? Tú no creces porque oyes lo que quieres oír, sino tú creces porque oyes lo que tienes que oír. Sus discípulos, cuando se fue este joven, y Jesucristo dijo: ¡ay, qué difícil será para aquellos que confíen en las riquezas! La riqueza no es el problema, pero la riqueza te ofrece que tú creas y confíes en ella. ¿Quién de vosotros se ha dado cuenta que el valor de una moneda, el valor de casas, de todo lo que hay en este mundo, de un momento a otro puede cambiar? ¿A que sí? Pero lo que nunca va a cambiar es el valor del amor de Dios, de Jesucristo, de su Espíritu Santo. Lo repito otra vez. Tú no eres muy santo porque eres pobre. No, 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 no. Y tampoco eres muy bendecido porque tienes mucho. No, 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 no. El verdadero tesoro está en la persona de Jesucristo. ¿Sabes lo que le ofreció Jesucristo a este hombre? La vida bajo la gracia. Él dijo: todo esto lo he cumplido, toda la ley de Moisés lo he cumplido, pero todavía hay algo que me falta. Y Jesucristo dijo: mira, si quieres ser perfecto, si de verdad quieres entrar en la vida, dijo: sígueme, sígueme. La vida está en las huellas de Jesucristo. Sígueme, sígueme. El otro día me dio gracia porque encontré, mirando en YouTube unas predicaciones, de repente salió una propaganda, creo que se llama TikTok o whatever, y ponía: sígueme, sígueme. Y me quedé yo mirando. Digo: un momento, son las mismas palabras que Jesucristo dijo: sígueme. La vida de Jesucristo no es la vida de TikTok. No, es la vida eterna. Sígueme y tendrás todo. La gracia de Jesucristo se revela que en el momento que tú le sigues a Jesucristo, tienes todo, has cumplido toda la ley. La gracia se manifiesta en nuestra vida cuando le seguimos al Señor Jesús. Interiormente, delante de Dios, es como si tú hubieras cumplido todos los mandamientos. Y el apóstol Pedro dijo: Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesucristo le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo: Señor, hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte, ¿y qué pasará con nosotros? Y Jesucristo le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, nadie que haya dejado casa. ¿Cuántos de nosotros cristianos ha dejado su familia? Ha dejado su lugar donde ha nacido, su patria, su nación, su ciudad, su pueblo, su familia, para venir
a un lugar donde uno desea mejorar su vida. El día que tú descubras que no hay casualidades y que si tú estás en un lugar es porque el Señor en su sabiduría Él provocó que tú estuvieras aquí. No hay nadie que haya dejado su casa, su familia, su entorno, sus padres, hermanos o mujer o hijos por razón del nombre de Jesús, por Jesucristo o por su reino. Y dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Dice Lucas, capítulo 18. Pero oye lo que dice Marcos, la recompensa de aquellos que le siguen a Jesucristo. Oye la recompensa. No hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujeres o hijos, o tierras, por causa de mí y del reino, del Evangelio. Y ahora oye, que no reciba 100 veces más. ¿Te puedes imaginar ese joven, si hubiera sabido que se perdió 100 veces más? Él pensaba que era rico, pero el que le sigue a Jesucristo es 100 veces más rico. ¿Con qué? Déjame terminar con una cosa, querido oyente. Probablemente tú dices, esto no puede ser, es imposible. Pero quiero decirle de una cosa de todo corazón, querido oyente. El día que usted diga sí a Jesucristo y conozca a Jesucristo verdaderamente, va a descubrir en Él la vida eterna, la vida en su plenitud. Porque no hay cosa más preciosa, amor, cariño, paz, justicia, que vivir con Jesucristo. El día que conozca a Jesucristo, de verdad, no de una forma religiosa, sino de verdad, en una revelación que te lleva a una relación con el Señor. El que ha conocido a Jesucristo sabe de lo que hablo cuando digo 100 veces más. 100 veces más en este tiempo. 100 veces más. Bajo persecución y al final recibes la vida eterna. Querido oyente, pon toda tu confianza en la persona de Jesucristo, en su gracia. Confía en su gracia. Si quieres la vida eterna, ninguna religión te va a traer la vida eterna. Ni la religión más perfecta que conocemos, que es la de los judíos, porque solo ellos recibieron la palabra y los mandamientos de Dios, que está escrito en el Antiguo Testamento. Y solo en Jesucristo encontramos la vida, el perdón, la justicia, el amor, la sanidad, la restauración. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en Jesucristo. Pon toda tu confianza en Jesucristo. Clama a Él, que Él te ayude, que Él te saque de ese momento. Y di conmigo si quieres orar. Si de verdad quieres conocer a Jesucristo, de verdad, di conmigo, Señor Jesús, te necesito, Señor. Ayúdame, Señor. Te pido que tú me perdones todos mis pecados y que tú me des la vida eterna. Y yo pongo mi vida en tus manos, Jesucristo. Y te pido que me llenes con tu gracia,
con tu favor, con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, que tú me has salvado y me has perdonado. Amén.